Imagine la escena. La puerta principal se cierra con un suave clic, el último sonido del día desvaneciéndose en el silencio. Las luces se atenúan, la casa respira un suspiro de alivio, y usted, por fin, está solo. O eso cree. Ese instante de paz, ese santuario personal, es realmente tan impenetrable como nos gusta pensar. Nuestro hogar ha sido el bastión contra el mundo exterior, el refugio donde las sombras se disipan, y la seguridad es una promesa tácita. Pero, ¿y si esa promesa fuera una mera ilusión, un velo delgado que oculta lo impensable, aquello que acecha justo al otro lado de la percepción? La tranquilidad de la noche se asienta, un manto pesado que cubre cada rincón. El crepitar lejano de la madera, el goteo casi imperceptible de un grifo, el murmullo del viento, cada sonido, antes insignificante, ahora se amplifica en la quietud. Su mente, liberada de las distracciones diurnas, comienza a tejer sus propias narrativas. Lo familiar se vuelve extrañamente distante. Las formas cotidianas se retuercen en la penumbra. ¿Es solo el cansancio, la imaginación juguetona, o hay algo más en la atmósfera, una presencia sutil que se niega a ser ignorada, una vibración que no encaja con la calma que anhela? Nos convencemos de que estamos a salvo. Cerramos las cerraduras, revisamos las ventanas, encendemos las alarmas. Creamos capas de seguridad física, pero ¿qué pasa con la seguridad psicológica? La vulnerabilidad no siempre viene de una puerta abierta. A veces reside en la certeza inquebrantable de estar solos, de que nada puede perturbar nuestra burbuja. Ese es el terreno fértil para el miedo. Un miedo que no necesita un intruso corpóreo para manifestarse. Basta con una sombra que se mueve, un sonido sin explicación, una sensación de ser observado cuando no hay nadie más. La fortaleza de nuestro hogar puede ser, paradójicamente, nuestra mayor debilidad. En los próximos minutos desmantelaremos esa ilusión de seguridad. Exploraremos las historias de aquellos cuyas noches tranquilas se transformaron en pesadillas, cuyas casas, antes refugios, se convirtieron en escenarios de lo inexplicable. No hablamos de ladrones o accidentes, sino de algo más profundo, algo que desafía la lógica y se arraiga en el subconsciente colectivo. Son relatos que, al escucharlos, harán que cada crujido de su casa adquiera un nuevo significado, que cada sombra en la periferia de su visión le haga dudar. Prepárese para cuestionar la realidad de su propio espacio, para sentir el escalofrío cuando la razón se rinde ante lo desconocido. Y entonces sucede. No es un golpe fuerte, ni un grito. Es algo mucho más sutil, casi imperceptible. Un ligero desplazamiento en el suelo de arriba, como si alguien hubiera arrastrado un pie. O quizás el crujido de una tabla en el pasillo oscuro justo cuando juraría que estaba en silencio. Su corazón da un vuelco. Se detiene, conteniendo la respiración, escuchando. El silencio vuelve, más denso, más pesado. Se dice que fue el viento, la casa asentándose, la imaginación. Pero en lo más profundo, una pequeña semilla de duda ha sido plantada. Una semilla que le susurra que quizás, solo quizás, no está tan solo como pensaba. La noche apenas ha comenzado, y el eco del silencio ya ha revelado su primera discordancia. La noche había envuelto el apartamento de Lucas en un silencio denso y familiar. Eran casi las 2 de la madrugada, y tras una larga sesión de estudio, el joven sintió el irremediable llamado de un vaso de agua. Se levantó, estirando los músculos, y se dirigió descalzo hacia la cocina, sus pasos apenas audibles. La luna llena proyectaba sombras alargadas, creando un ambiente de calma. Lucas disfrutaba de esos momentos de soledad donde el mundo exterior parecía desvanecerse. Su hogar era un santuario personal, un fiel reflejo de su existencia ordenada, un refugio contra el bullicio.
Mientras abría la nevera, el tenue zumbido del motor fue superado por algo más sutil, un sonido apenas perceptible que pareció surgir de las profundidades de la casa. Lucas se detuvo, el cartón de leche a medio sacar, y ladeó la cabeza, escuchando. ¿Era el viento o una tubería vieja? Lo descartó al instante. Las ventanas estaban cerradas y el edificio era sólido, rara vez producía ruidos fantasmas. Un leve escalofrío le recorrió la espalda, una sensación fugaz que atribuyó al cansancio. Reanudó su tarea, intentando ignorar la naciente inquietud, pero luego volvió. Más claro, inconfundible, un silbido, suave, melódico, casi juguetón, como de alguien paseando sin preocupaciones. El corazón de Lucas dio un vuelco. Se congeló, botella de agua en mano, y su mirada se dirigió al pasillo oscuro. No había nadie más. Estaba absolutamente solo. Cada puerta cerrada, cada ventana asegurada. Su mente, habituada a la lógica, buscaba una explicación racional. Una filtración de aire, un conducto mal sellado que imitaba una melodía. La teoría sonaba absurda, pero era lo único a lo que podía aferrarse en ese creciente pánico. El silbido persistía, ahora con una cadencia más definida, una tonada simple pero repetitiva que resonaba en el eco silencioso de su cocina. Venía claramente del umbral del pasillo, como si la fuente estuviera justo al otro lado, oculta por la oscuridad. Lucas, armado con una mezcla de terror y una necesidad imperiosa de desmentir lo inexplicable, tomó una respiración profunda y avanzó con cautela. Cada paso era una tortura, el crujido de la madera amplificado. El aire se sentía más frío a medida que se acercaba al pasillo, un frío que parecía emanar de la propia oscuridad. Sus ojos se esforzaban por penetrar la penumbra. Justo cuando su mano temblorosa se extendía para encender la luz del pasillo, el silbido se detuvo. Abruptamente. El silencio que siguió fue más opresivo que cualquier sonido. Lucas se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con furia, su respiración entrecortada. El pasillo permanecía oscuro, impenetrable, ahora extrañamente vacío. Encendió la luz, revelando solo el pasillo familiar. Nada, ni rastro. Regresó a la cocina, sus sentidos hiperalertas, sabiendo que la tranquilidad de su hogar había sido violada. El sueño tardó en llegar y el silbido, aunque ausente, resonó en su mente, sembrando una semilla de duda y terror que nunca más lo dejaría sentirse completamente solo. El silbido de Lucas, una melodía macabra en la quietud de la cocina, es solo una de las incontables sinfonías del miedo que resuenan en los pasillos de nuestros hogares. Porque cuando la mente intenta racionalizar lo inexplicable, se abre una grieta, una invitación a que la siguiente historia no sea solo un eco, sino una presencia tangible. Así le ocurrió a Sofía, una mujer cuya rutina nocturna se convirtió en el escenario de un encuentro tan breve como perturbador. Una experiencia que le robó la paz en el lugar donde más segura debería sentirse. Era una noche más, el tipo de noche donde el silencio es tan denso que parece tener peso, una manta invisible que envuelve cada rincón de la casa, amplificando el más mínimo crujido de la madera o el zumbido distante de la nevera. Sofía se había levantado para buscar un vaso de agua, una acción tan trivial que la realizaba casi en automático, con la mente divagando en los pensamientos inconclusos del día. La casa estaba sumida en una oscuridad parcial, solo rota por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas y el resplandor azulado de algún indicador electrónico. Caminaba descalza por el pasillo que conectaba su habitación con la cocina, un trayecto que había recorrido miles de veces, cada paso memorizado por la costumbre. No había nada fuera de lo común, ningún sonido inusual, ningún presentimiento que la alertara.
solo la familiaridad reconfortante de su propio espacio, hasta que ese confort se desvaneció en un parpadeo. Fue entonces, justo cuando estaba a punto de girar hacia la cocina, que su visión periférica captó algo. No fue un movimiento claro y definido, sino una mancha, una distorsión en la oscuridad del pasillo que quedaba a su espalda. Una figura, quizás una silueta humana, pero sin detalles, sin contornos nítidos, como una sombra más densa que las demás, una que no debería estar allí. Y tan pronto como apareció, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Una ilusión fugaz, nacida del cansancio o la sugestión. Pero Sofía sabía que no era ninguna de las dos. Su corazón dio un vuelco, un golpe seco que resonó en sus oídos. Se detuvo en seco, el vaso de agua olvidado. La sangre se le heló en las venas y una descarga de adrenalina recorrió su cuerpo. Se giró bruscamente, sus ojos escudriñando cada centímetro del pasillo ahora vacío. La oscuridad, antes familiar, ahora parecía contener 1000 secretos, cada sombra un potencial escondite. Encendió la luz de golpe, inundando el pasillo con una claridad cegadora que, paradójicamente, no disipó el terror, sino que lo hizo más real. No había nada. Las perchas del abrigo seguían en su lugar, la estantería de libros inamovible, la puerta del baño cerrada. Todo estaba exactamente como lo había dejado, y sin embargo, algo se había movido. Algo había estado allí. La sensación de ser observada no la abandonó el resto de la noche ni los días siguientes. Cada vez que pasaba por ese pasillo, sus ojos se desviaban instintivamente hacia el punto donde había visto la sombra. La seguridad de su hogar se había fracturado. Aquella figura fugaz, apenas un atisbo, había dejado una huella indeleble, la inquietante certeza de que no estaba sola, no del todo. Era una intrusión silenciosa, un recordatorio de que incluso en la privacidad de nuestros espacios más íntimos, hay ojos que pueden estar observando desde las profundidades de la sombra, esperando el momento perfecto para revelarse, o para simplemente recordarnos que están ahí. David siempre había considerado su reflejo un aliado silencioso, una confirmación diaria de su existencia, su estado de ánimo, la persona que se preparaba para enfrentar el mundo. Cada mañana, la rutina era la misma. El cepillo de dientes, el agua fría en la cara y luego ese instante frente al espejo del baño, un ritual inconsciente para ajustarse la camisa o simplemente para mirarse a los ojos. Nunca hubo nada extraordinario en esos momentos, solo la familiaridad reconfortante de su propia imagen devolviéndole la mirada hasta aquella noche cuando la quietud de su hogar se rompió no por un sonido, sino por una visión que desafió la lógica y sembró el terror en lo más profundo de su ser. Esa noche, el cansancio acumulado de la jornada le había pesado más de lo habitual. Se acercó al espejo con la intención de darse un último vistazo antes de acostarse, una costumbre arraigada desde la adolescencia. En el cristal empañado por el vapor de una ducha reciente, su imagen se formó lentamente, pero algo no encajaba. Por una fracción de segundo, un parpadeo quizás, la expresión en su reflejo no era la suya. Una mueca de angustia, casi de terror, distorsionaba sus facciones, y detrás de él, en el espacio vacío de la pared blanca, creyó ver una silueta oscura, apenas perceptible, que se desvaneció tan rápido como apareció. David sacudió la cabeza, atribuyéndolo a la fatiga, a un truco de la luz, a la misma sugestión que a veces juega con la mente en la penumbra. Sin embargo, la inquietud ya se había arraigado. Se acercó más al espejo, buscando la confirmación de que todo había sido una ilusión. Su reflejo le devolvió la mirada, esta vez con su propia expresión, la habitual, la que esperaba ver.
pero mientras sus ojos se fijaban en los suyos en el cristal, ocurrió de nuevo. No fue una mueca, fue un cambio completo. Sus ojos, en el espejo, se abrieron desmesuradamente, llenos de un pánico gélido que no sentía, y la silueta esta vez no fue un atisbo. Claramente, una figura alta y delgada se alzaba directamente detrás de su hombro reflejado, una sombra sin rostro, inmóvil, observándolo con una intensidad que traspasaba el cristal. David no podía mover un músculo, el aire se le atascó en los pulmones, su corazón martilleaba contra sus costillas. Giró bruscamente, con un grito ahogado en la garganta, esperando encontrar la presencia espectral justo detrás de él. Pero no había nada. La pared estaba vacía, la habitación en silencio, la puerta del baño cerrada. Estaba completamente solo. Volvió su mirada al espejo con una desesperación creciente, y allí su reflejo volvió a ser el suyo, normal, inalterado, como si nada hubiera sucedido. El contraste entre lo que vio y lo que no estaba allí en la realidad era un golpe brutal a su cordura. La figura no existía fuera del cristal, pero su reflejo la había capturado, la había mostrado. La piel se le erizó. Un escalofrío que no provenía del frío lo recorrió de pies a cabeza. Desde aquella noche, David evita los espejos. La idea de que su reflejo pueda ser una ventana a una realidad distorsionada, un portal que muestra lo que no debería estar allí, se ha incrustado en su mente. Cada vez que pasa junto a una superficie reflectante, una vitrina, un cristal oscuro, se apresura a desviar la mirada, temeroso de lo que pueda ver. La tranquilidad de su hogar se ha transformado en un campo minado de potenciales visiones. Estaba perdiendo la cabeza. ¿O acaso los espejos, esas herramientas tan comunes para la autoobservación, son en realidad trampas, umbrales que revelan verdades aterradoras que nuestra mente consciente se esfuerza por ignorar? La pregunta lo carcome y la respuesta, teme, podría ser más aterradora que cualquier reflejo. Después de la inquietante distorsión del reflejo de David, nos sumergimos en una intrusión que desafía la identidad misma. Ana, una estudiante de literatura, vivía rodeada de palabras, las que leía, las que escribía, las que anotaba meticulosamente. Su mundo era un santuario de tinta y papel, donde cada pensamiento se materializaba en una caligrafía pulcra y familiar. Era una mujer de hábitos, de rutinas estudiadas, confiando plenamente en su memoria. Esa confianza inquebrantable pronto sería puesta a prueba por pequeños, casi imperceptibles, desajustes que erosionarían su percepción de la realidad. El primer incidente fue tan trivial que Ana casi lo descartó. Una mañana, revisando apuntes para un examen, encontró una nota en la esquina de una página. Decía, revisar capítulo 7, sección B. Importante. Era su letra, inconfundible, pero Ana no recordaba haberla escrito. Pensó que quizás lo hizo en un momento de distracción. Días después, una lista de compras apareció en su nevera con su puño y letra, incluyendo artículos que no necesitaba. La inquietud empezó a arraigarse, una punzada fría que cuestionaba su propia lucidez. La situación escaló de manera sutil pero implacable. Ana dejó una nota en su escritorio para recordarse llamar a su madre. Al regresar, el mensaje había cambiado. No confíes en tus recuerdos. La tinta y la caligrafía eran idénticas. Marcos vivía solo en una casa antigua, una herencia familiar cargada de ecos. Le gustaba el silencio, la apacible tranquilidad. Una tarde, mientras leía en el salón, notó la puerta del estudio, que él siempre mantenía cerrada, ahora entreabierta. Se levantó extrañado y la cerró con un suave clic, asegurándose de que el pestillo encajara. Volvió a su libro, pero una punzada de incomodidad, un sutil presentimiento, lo asaltó.
Unas horas después, al ir a la cocina por un vaso de agua, pasó de nuevo frente al estudio. La puerta estaba abierta de par en par, revelando la oscuridad interior. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era posible. Él la había cerrado. Lo recordaba vívidamente. ¿Había olvidado? Imposible. Tenía la imagen clara en su mente. Se acercó lentamente, la empujó hasta cerrarla de nuevo, esta vez con más fuerza, casi con rabia. Intentó racionalizarlo. Quizás el viento, una corriente de aire, pero las ventanas estaban herméticamente cerradas. La noche cayó, envolviendo la casa en una oscuridad densa que parecía absorber cualquier sonido. Marcos estaba en su habitación, la mente agitada, intentando conciliar el sueño cuando un leve crujido proveniente del pasillo lo puso en alerta. Se levantó sigilosamente, el corazón latiéndole con una fuerza desmedida. Abrió la puerta de su dormitorio y miró hacia el pasillo. La puerta del estudio, de nuevo, estaba entreabierta. Esta vez no había atisbo de duda, la había cerrado. No era un error, no era su imaginación. Un sudor frío perló su frente. No había nadie más en la casa. Él vivía solo. La sensación de estar siendo observado se volvió abrumadora, palpable. Cada sombra parecía moverse, cada sonido lejano se magnificaba. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Al llegar al estudio, se detuvo. La puerta se movió ligeramente, como si una brisa invisible la empujara. Marcos sintió la necesidad imperiosa de huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. Extendió una mano temblorosa y empujó la puerta. El interior estaba oscuro, pero la silueta de los muebles se adivinaba. No había nada visible, ningún intruso. Sin embargo, la presencia era innegable, pesada, fría. Era como si el aire mismo se hubiera densificado con una entidad. Cerró la puerta una vez más, esta vez con una lentitud desesperada, sus ojos fijos en la rendija que desaparecía. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Sabía que no estaba solo. Algo habitaba su casa, algo que no podía ver, pero que interactuaba con su realidad de la manera más sutil y perturbadora. La puerta, ese simple objeto de madera, se había convertido en el umbral de su cordura, una prueba constante de una invasión invisible. Pasó el resto de la noche despierto, sentado en su cama, escuchando. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, lo mantenía en vilo. La imagen de la puerta abriéndose sola se grabó en su mente, una promesa silenciosa de que la próxima vez, lo que fuera que la abría, podría decidir no cerrarla. La paranoia se había instalado, una compañera constante en su soledad, y la certeza de una presencia invisible se había arraigado profundamente en su alma, transformando su hogar en una prisión de miedo. La noche se cernía sobre el hogar de Laura, envolviéndola en un silencio que por alguna razón se sentía más pesado de lo habitual. No era la quietud reconfortante de la soledad, sino una especie de expectación, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Sus ojos se posaron distraídamente en el estante de la sala, donde reposaba un viejo muñeco de payaso de porcelana, un regalo de su abuela, cuyo rostro pintado y sonrisa fija siempre le habían parecido más melancólicos que alegres. Era un objeto inerte, una reliquia de su infancia, que el paso del tiempo había relegado a un olvido polvoriento, un mero adorno en el paisaje de su vida adulta. De repente, un destello fugaz, un movimiento apenas perceptible, capturó su atención. El payaso se había inclinado ligeramente su cabeza. Laura parpadeó, atribuyéndolo a un truco de la luz o a la fatiga acumulada del día. Se frotó los ojos intentando disipar la imagen, pero una punzada de inquietud se instaló en su pecho. Los objetos inertes no se movían,
Era una ley fundamental del universo que regía su existencia. Sin embargo, la persistencia de esa sensación, la idea de que algo había cambiado en la inmutable postura del muñeco, le impidió ignorarlo por completo. La atmósfera de la habitación pareció espesarse, cargada con una tensión invisible. Minutos después, mientras intentaba concentrarse en un libro, un sonido apenas audible rompió el silencio. Un crujido suave, como el de la madera vieja cediendo, o quizás el roce de la porcelana. Su mirada volvió a la estantería, fijándose en el payaso. Esta vez no hubo duda. Su brazo derecho, que antes descansaba inmóvil sobre su regazo, ahora se encontraba sutilmente levantado, como si acabara de terminar de saludar o estuviera a punto de hacerlo. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Laura. El aire se volvió denso, casi palpable, y el corazón le latió con una fuerza desmedida contra las costillas, un tambor de terror sordo en la quietud de la noche. Un segundo después, el terror se transformó en pánico cuando el payaso de porcelana emitió una risa. No era una risa humana, ni un sonido grabado, sino un tintineo metálico, agudo y hueco, que resonaba en la sala, llenando cada rincón con su macabra melodía. Sus ojos pintados parecieron cobrar vida, mirándola con una intensidad que la paralizó. El brazo se movió de nuevo, esta vez con una lentitud deliberada, levantándose hasta señalar directamente hacia ella, un gesto acusatorio que rompió la barrera entre lo inanimado y lo vivo de la manera más aterradora posible. Laura retrocedió tambaleándose, las manos cubriendo su boca para sofocar un grito que se negaba a salir. El muñeco, su viejo y olvidado juguete, había roto la inercia, había cobrado una existencia que desafiaba toda lógica y comprensión. El hogar, su santuario, se había transformado en un escenario de lo inexplicable, donde incluso los objetos más inocentes podían albergar una vida secreta y siniestra. La risa del payaso se desvaneció, dejando tras de sí un silencio aún más profundo, pero la imagen de su brazo levantado y sus ojos fijos se grabó a fuego en la mente de Laura, una certeza escalofriante de que no estaba realmente sola. El velo de lo incomprensible que había envuelto a Marcos y Laura no tardaría en extenderse sobre Daniel, un hombre que se consideraba inmune a tales fantasmas. Su encuentro comenzó una tarde cualquiera, inmerso en la lectura en la calidez de su hogar, con la calefacción trabajando diligentemente. Fue entonces cuando una sensación anómala le invadió. Un frío intenso, punzante, que no se correspondía con la temperatura de la habitación. No era un escalofrío general. Era una burbuja gélida, localizada específicamente alrededor de su brazo izquierdo, como si una corriente polar se hubiera manifestado de la nada en un espacio por lo demás cálido. Daniel bajó el libro, su mente lógica buscando una explicación racional para aquella incongruencia térmica. La anomalía persistió, desafiando toda lógica. Daniel se levantó, inspeccionando la pared, la ventana, el techo, buscando alguna fisura, una corriente de aire que justificara el descenso de temperatura tan localizado. Pero no había nada. La calefacción funcionaba perfectamente. El resto de la habitación mantenía una temperatura agradable e incluso al mover el brazo, la zona gélida parecía seguirle, adherida a su piel. La incredulidad se transformó en inquietud. Era un frío que calaba los huesos, no por su intensidad, sino por su naturaleza antinatural, como si una entidad invisible y helada se hubiera posado justo a su lado. Fue en medio de esta perplejidad cuando el fenómeno escaló. Mientras Daniel intentaba sacudir la extraña sensación de su brazo, sintió algo más, una leve presión, un roce etéreo en la parte posterior de su cuello, como el delicado contacto de un copo de nieve o el roce casi imperceptible de una telaraña.
Se giró bruscamente, esperando ver algo que explicara el toque. Pero el espacio detrás de él estaba vacío, tan desolado como el resto de la habitación. El corazón le dio un vuelco. Aquel roce era demasiado sutil para ser una imaginación, demasiado real para ser ignorado. Era la sensación inconfundible de que algo o alguien había pasado junto a él. El ambiente se cargó de una tensión palpable. Daniel permaneció inmóvil, los sentidos agudizados, el aliento contenido. El frío en su brazo se intensificó ligeramente y luego, una segunda vez, sintió el roce. Esta vez fue en su pantorrilla, una leve presión que le hizo dar un respingo. Era como si una entidad invisible, curiosa o simplemente presente, se moviera a su alrededor, explorando su espacio personal con toques ligeros y fantasmales. La piel se le erizó, no por el frío, sino por el miedo primitivo que surge ante lo desconocido, lo que no puede ser visto pero se siente con una claridad aterradora. La soledad de la casa se volvió opresiva. Daniel se retiró lentamente, su mente luchando por procesar la secuencia de eventos. El frío inexplicable, el roce invisible. La experiencia dejó una huella indeleble en su psique. A partir de aquel día, cada descenso de temperatura, cada brisa inesperada, cada roce accidental, le hacía recordar aquella tarde, aquella presencia gélida y el toque invisible. La certeza de que no estaba solo en su hogar, a pesar de la ausencia de cualquier forma visible, se arraigó profundamente. La puerta de Marcos, el juguete de Laura, ahora se unía a la presencia gélida y el roce fantasma de Daniel, formando un patrón inquietante de intrusiones inexplicables en la realidad. Recuerdan a Laura, ¿verdad? Aquella tarde, sola en la quietud de su hogar, cuando el viejo muñeco de trapo, un vestigio olvidado de su infancia, pareció cobrar vida. Un leve movimiento, un susurro inaudible que rompió la inercia de los objetos inanimados. ¿Fue su imaginación o realmente el juguete, inerte por décadas, se agitó en su estante? Y no olvidemos a Daniel, cuya experiencia fue aún más visceral. Un frío gélido, intenso y localizado invadió una habitación cálida, seguido de un roce invisible, una caricia helada que erizó su piel, dejándolo sin aliento, cuestionando la realidad de su soledad. Estas historias, y las que las precedieron, no son meros relatos de fantasmas o trucos de la mente, son ecos de una verdad más profunda, susurros que exploran la compleja psicología detrás del miedo a estar solo. Este temor, arraigado en lo más profundo de nuestra psique colectiva, nos lleva a buscar conexiones, a percibir patrones donde quizás no los hay. ¿Por qué nos aferramos con tanta fuerza a la idea de la compañía, incluso cuando estamos físicamente aislados? Porque la soledad, en su forma más pura, es un lienzo en blanco para la mente, un espacio donde las sombras de nuestras propias ansiedades pueden proyectarse y tomar forma, adquiriendo una vida propia. Nuestro cerebro, una máquina prodigiosa en la búsqueda de patrones y significados, es también un maestro en la interpretación de estímulos ambiguos. Un crujido en el piso de arriba, el leve roce de una cortina con la brisa, una sombra fugaz en el rabillo del ojo. En la quietud de la noche, cuando la lógica se adormece y la imaginación despierta, estos insignificantes eventos pueden transformarse en pruebas irrefutables de una presencia. La mente, buscando protegerse de lo desconocido o quizás anhelando una conexión, llena los vacíos con lo que más teme o, irónicamente, con lo que más desea. Una compañía, aunque sea inquietante. Pero, ¿y si estas experiencias no son simples frutos de una imaginación hiperactiva o meras coincidencias? ¿Y si el juguete de Laura realmente se movió, impulsado por una energía que desafía nuestra comprensión, una resonancia de su propia infancia o algo más antiguo?
¿Y si el frío que sintió Daniel no era una corriente de aire, sino la manifestación palpable de algo o alguien que compartió su espacio, una entidad que se atrevió a tocarlo? La ciencia nos ofrece explicaciones racionales, corrientes de aire, ilusiones ópticas, la sugestión de la mente, el juego de luces y sombras. Pero la experiencia humana, en su riqueza y misterio, a menudo trasciende lo puramente explicable, abriendo puertas a lo incomprensible. La persistente inquietud que estas narraciones dejan no es solo el eco de un buen cuento de terror. Es la semilla de una duda que germina en el corazón de nuestra percepción de la soledad. Nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar la solidez de lo que creemos real, la inviolabilidad de nuestro espacio personal. Porque si hay algo que estas historias nos enseñan, es que la línea entre lo que es y lo que parece ser es increíblemente delgada, casi imperceptible. Y si no estamos realmente solos, si hay algo más allá de nuestra comprensión que nos observa, nos escucha o incluso nos toca en la quietud de la noche, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra propia existencia? La próxima vez que te encuentres en la quietud de tu hogar, cuando un sonido inexplicable rompa el silencio o sientas una brisa fría donde no debería haberla, pregúntate, ¿estás realmente solo? O quizás nunca lo has estado. La historia de Daniel, con esa presencia gélida y el roce invisible en la calidez de su hogar, nos sumerge una vez más en la inquietante pregunta, ¿estamos realmente solos? 7 relatos, 7 ecos de experiencias que desafían la lógica, que se filtran en la quietud de la noche y se aferran a la fibra más íntima de nuestro ser. Desde las sombras danzarinas de un pasillo oscuro hasta el susurro que no debería existir, cada testimonio nos arrastra a un abismo de incertidumbre, un lugar donde lo familiar se torna extraño y lo seguro se siente amenazante. Hemos explorado juntos los recovecos de la mente humana, esa fábrica incansable de percepciones y miedos. ¿Es acaso la soledad, esa ausencia de compañía tangible, el lienzo perfecto para que nuestra imaginación pinte los monstruos más vívidos y aterradores? Cuando el silencio se vuelve demasiado denso, cuando la rutina se rompe y la noche se extiende sin fin, nuestra psique, en su afán por llenar el vacío, puede proyectar figuras donde solo hay sombras, escuchar voces donde solo hay el murmullo del viento. La mente, en su aislamiento, se convierte en su propio teatro de horrores, donde cada crujido de la madera, cada cambio de temperatura o el simple chasquido de un electrodoméstico se magnifica, se distorsiona, transformándose en la prueba irrefutable de una presencia ajena, una entidad que nos observa desde la penumbra. Pero, ¿y si no es solo la mente? ¿Y si hay algo más, una capa invisible de la realidad que solo se revela cuando bajamos la guardia, cuando la razón se adormece y la vulnerabilidad se asoma en su máxima expresión? Las historias que hemos compartido hoy no son meros cuentos de fogata, son fragmentos de vidas donde lo inexplicable se coló sin permiso, dejando una huella imborrable de confusión y terror. Esa sensación persistente de ser observado, el escalofrío que recorre la espalda sin causa aparente, el objeto familiar que se mueve por sí solo en el rincón más inesperado. Son todos ellos trucos de una mente exhausta, productos de la ansiedad o el simple cansancio, o son señales, advertencias de algo que reside en los umbrales de nuestra percepción, algo que espera pacientemente en la periferia de nuestra visión. La verdad detrás de tus miedos puede ser una madeja compleja, un entramado inextricable de psicología profunda y lo verdaderamente desconocido. Es fácil descartar estas experiencias como meras ilusiones, como fantasmas creados por nuestra propia imaginación. Pero,
¿Qué pasa cuando la evidencia se acumula, cuando el patrón se repite con una frecuencia inquietante, cuando el miedo es tan visceral, tan primario, que desafía toda explicación lógica y racional? La vulnerabilidad es una puerta abierta, y la soledad a veces es la llave que la abre de par en par, invitando a lo impensable a cruzar el umbral. Al final del día, cuando las luces se apagan y el mundo exterior se silencia por completo, te quedas solo con tus pensamientos, con el eco de estas historias resonando en tu cabeza. Y quizás, solo quizás, no estés tan solo como crees haber estado siempre. Porque en la quietud de tu propio hogar, en la oscuridad que te envuelve como un manto pesado, el último susurro podría no ser el eco de tu propia mente atormentada. Podría ser otra cosa, y esa, querido oyente, es la verdadera y más aterradora naturaleza de la soledad. No es la ausencia de compañía, sino la posibilidad de que la compañía que tienes, la que no ves, sea la más aterradora de todas.